El proclamador de la palabra de Dios, ante todo su preparación es espiritual, se deja guiar por el Espíritu Santo. También requiere preparación técnica y para ello deberá tener en cuenta. Bueno, entonces la preparación espiritual, ya lo otro sería como el tema, ya hoy les he dicho y creo que nos ha quedado bastante claro, ya después les enseñaré cómo se hace esa preparación espiritual. Pero lo importante es que un ministro proclamador de la palabra siempre se siente guiado y se deja guiar por la acción del Espíritu Santo. Después vamos a reconocer cómo y a través de quién y de quiénes habla el Espíritu Santo para prepararnos en este servicio de proclamar la palabra de Dios. Otra cosa en la que nos tendremos que formar es en la instrucción bíblica. No se trata de que seamos biblistas, no, para nada. Un proclamador no es un biblista, pero sí debe tener un acercamiento a la palabra de Dios, reconocer los libros y más que reconocer los libros, reconocer los géneros literarios, ¿cierto? Entonces, para que así no lea una carta como si fuera una narración como si fuera una profecía como si fuera un anuncio apocalíptico, ¿cierto? Entonces, para eso necesita la instrucción bíblica el proclamador de la palabra, para poder enriquecer, y aunque ya les he dicho en otras oportunidades que la Biblia, el género literario que prima es la poesía y que por eso hablamos de versículos, ¿sí? Son pequeños versos. Prima el género poético, pero hay algunas diferencias que el proclamador debe reconocerlas para que no se pierda la riqueza de la palabra de Dios en su proclamador. Y vuelvo y les digo, no es que se empobrezca la palabra de Dios es estable porque Dios es estable. Lo que se pierde es el anuncio se empobrece cuando el proclamador no tiene una instrucción bíblica que haga de esa proclamación un ejercicio que lleve al otro a la salvación y a la comunión plena. La instrucción litúrgica, ¿cierto? El proclamador debe conocer mínimo, lo que es la misa o lo que llamamos la Eucaristía, lo que es la misa, sus partes, saber en qué intervenir. No se queden esperando que les hagan la seña de cuándo salen, ¿cierto? Hay gente que, sobre todo los lectores, no, un proclamador no, pero un lector siempre le dice a uno, ay, dígame en qué momento salga, ay, cuando usted me diga así, dígame, yo voy detrás de usted, yo hago lo que usted haga, ¿cierto? Entonces, es por eso, porque no tienen la instrucción litúrgica y viven el rito de manera mecánica. Entonces, casi que se aprenden las partes de memoria y entonces dicen, no, yo ya sé que cuando el Padre diga oremos y cuando diga amén, ay, es que me paro, ¿cierto? Pero lo hacen de manera mecánica, no porque sepan realmente qué significa el desplazarse hacia el ambón en ese momento. Entonces, toda esa instrucción litúrgica la debe dominar y conocer un proclamador de la palabra. La preparación técnica. Esto incluye también varios aspectos. Lo primero, aprender a manejar el cuerpo, ¿cierto? Aprender a la postura del cuerpo, la respiración, aprender a mirar a la asamblea sin desconcentrarse y sin llenarse de temor. ¿Sí? Aprender a respirar, a tener una postura que te permita pronunciar todas las palabras completicas, porque cuando a veces el aire no llega, entonces se nos pierde la S del final, se nos pierde la D del final, ¿cierto? Se nos pierden algunas vocales o consonantes al final de las sílabas. Entonces, por eso es importante que haya una buena respiración, una buena postura, un buen manejo de toda la técnica, ¿cierto? En lo que se refiere a tu cuerpo. Pero también el manejo técnico en lo que se refiere al espacio en que estás, ¿cierto? Entonces, que identifiques cómo llegar al ambón sin tropezarte, cómo llegar al ambón sin dar vueltas que desvíen la atención de la asamblea, cómo llegar al ambón sin ser obstáculo, sobre todo para el sacerdote que preside. Hay veces que hay proclamadores que no saben cómo entrar o por dónde entrar y casi que pareciera que se chocan con el sacerdote que preside o que se chocan
con otros servidores de la palabra. ¿M? Y a veces entonces llegan a hacer la reverencia y están juntos casi que hombro a hombro, otras veces están lejísimos, el uno parece haciéndole el saludo al altar y el otro a la sede y el otro al ambón, ¿cierto? Entonces es tener claro toda esa instrucción litúrgica, manejar el espacio, entenderlo. No es lo mismo hablar cuando cuando el techo es bajito que cuando el techo es muy alto, cuando el templo es cortico que cuando el templo es muy grande, ¿cierto? Entonces, todo ese espacio hay también que manejarlo y de acuerdo a eso también uno aprende a vestirse de acuerdo al templo en el que se está, ¿cierto? Pues tampoco es que si el templo es muy humilde, pues no es que me vaya a ir en pantaloneta y en el pantalón cortico. No, 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 ¿cierto? Eso no tiene nada que ver eso. Esto no es un asunto de elegancia, pero sí de entender el espacio en que estamos ubicados. Y otra parte técnica es manejar el sonido, ¿cierto? Saber cómo coger el micrófono, a qué distancia. O sea, todos esos elementos técnicos hay que aprender a manejarlos para que el ministro se sienta seguro y domine esa función que va a prestar para la asamblea litúrgica. Y lo otro es que el proclamador debe asumir su formación como un proceso continuo.